Durante décadas nos han repetido la misma mentira, que nuestra industria solo sirve para ensamblar lo que otros inventan. Nos han convencido de que la tecnología y el diseño son cosa del norte, mientras que la mano de obra barata es lo único que podemos ofrecer desde el sur. Pero, ¿y si te dijera que existió un momento en la historia donde México no solo fabricaba sus propios autos, sino que los rediseñaba para hacerlos más potentes, más resistentes y mejores que los originales de Estados Unidos? Esta es la historia de VAM, la marca nacional que vendía miles de unidades al año y que demostró que teníamos todo para ser una potencia automotriz independiente. Sin embargo, hoy no existe. Y no desapareció por falta de ventas ni por mala calidad. Su extinción no fue un fracaso de mercado, fue una ejecución corporativa silenciosa. Hoy vas a descubrir la verdad de cómo, cuando los gigantes como Ford y GM exigieron el control total del territorio, el gobierno mexicano decidió abrir la puerta y dejar morir a su propia leyenda. Nos han hecho creer, durante décadas, que el papel de México en la industria automotriz mundial se limita a una sola función: ser la fábrica silenciosa de los gigantes extranjeros. La narrativa oficial que nos enseñaron es que la ingeniería, el diseño y la innovación real provienen exclusivamente de Detroit, Alemania o Japón, mientras que nosotros solo ponemos la mano de obra barata para apretar los tornillos. Se asume que un auto mexicano es, por definición, una copia o un ensamble de piezas ajenas, y que el país nunca tuvo la capacidad técnica ni intelectual para crear una máquina propia que pudiera competir de tú a tú en el mercado global. Pero esa versión de la historia es una distorsión conveniente, una memoria borrada deliberadamente para justificar el presente. Hubo un tiempo en que esto no era así. Existió una empresa nacional, Vehículos Automotores Mexicanos, VAM, que no solo fabricaba autos, sino que los rediseñaba y mejoraba para superar a sus contrapartes estadounidenses. No desaparecieron porque sus productos fueran inferiores o porque el mexicano no quisiera comprarlos. De hecho, vendían miles al año. Lo que vas a descubrir hoy no es la historia de un fracaso empresarial, sino la autopsia de cómo se sacrificó la soberanía industrial de un país para entregarle el mercado en bandeja de plata a las corporaciones que hoy dominan todo. Para entender la magnitud de esta pérdida, debemos transportarnos mentalmente a los años 60 y 70, durante la época dorada del llamado Milagro Mexicano. En aquel entonces, la globalización no había devorado todavía las identidades nacionales, y la economía se regía por una lógica distinta: el proteccionismo. El gobierno entendía que para ser una nación fuerte, no bastaba con exportar materias primas, había que fabricar tecnología. Las fronteras estaban cerradas a la importación masiva de autos terminados, lo que obligaba a cualquier marca extranjera a producir en suelo mexicano. No era un capricho, era una estrategia de soberanía industrial diseñada para crear una clase media robusta, ingenieros capacitados y un mercado interno que consumiera lo que el propio país producía con orgullo. Sin embargo, había un factor técnico que los gigantes de Detroit ignoraban constantemente: la geografía única de México. Las calles de la Ciudad de México, situadas a más de 2.200 metros de altura, y la orografía accidentada del resto del país, eran una pesadilla para los motores estándar estadounidenses. Los coches diseñados para las llanuras al nivel del mar de Estados Unidos llegaban a México y perdían hasta un 25% de su potencia. Se sobrecalentaban o fallaban prematuramente. El país no necesitaba simplemente coches importados, necesitaba máquinas adaptadas, vehículos guerreros capaces de soportar caminos difíciles y condiciones que los ingenieros gringos ni siquiera contemplaban en sus planos originales. Fue en este caldo de cultivo donde la industria nacional encontró su razón de ser. No se trataba solo de ensamblar piezas llegadas en cajas. Existía una demanda real de ingeniería creativa para resolver problemas locales. Mientras el mundo empezaba a mirar hacia la eficiencia, en México se consolidaba una infraestructura que permitía soñar con una independencia tecnológica real. Antes de conocer al protagonista que desafió a los grandes, te pregunto, ¿crees que México debería haber protegido más su industria? ¿O que la apertura total era inevitable? Suscríbete al canal si te interesa rescatar estas historias olvidadas, porque lo que VAM logró en este contexto fue, sencillamente, un desafío a la lógica del mercado internacional. VAM no nació siendo un titán.
ni tenía detrás los inagotables fondos de inversión que respaldaban a las corporaciones de Detroit. Surgida de las raíces de la antigua distribuidora Willys mexicana en 1946, esta empresa se transformó con los años en una entidad única, una empresa de participación estatal mayoritaria, que operaba con una lógica radicalmente distinta a la de sus competidores feroces. Mientras Ford, General Motors y Volkswagen veían a México simplemente como un mapa de ventas y un reservorio de mano de obra barata, VAM, bajo el cobijo financiero del grupo Somex, entendió algo fundamental. El mexicano necesitaba un vehículo que no lo dejara tirado a mitad de la sierra. No eran los más ricos del barrio ni los más famosos a nivel mundial, pero tenían una ventaja táctica que el dinero extranjero no podía comprar. Conocían el terreno, sentían el país y tenían el hambre de demostrar que la ingeniería nacional valía tanto o más que la importada. La verdadera genialidad de VAM radicó en su inusual alianza estratégica con American Motors Corporation, AMC, el fabricante más pequeño y experimental de Estados Unidos. Pero aquí está el detalle crucial que cambia la historia. VAM no se limitó a ser un sumiso ensamblador que seguía instrucciones ciegas. Obtuvieron las licencias de producción, sí, pero tomaron el control creativo y técnico de una forma que hoy, en nuestra era de estandarización global, parecería imposible. Los ingenieros mexicanos en la planta de Lerma recibían los planos de AMC y decían, esto no sirve aquí. Modificaban suspensiones, reforzaban chasis, alteraban carrocerías e inventaban soluciones sobre la marcha. Mientras que en otros países las filiales solo obedecían manuales corporativos, en VAM se respiraba un aire de rebeldía técnica. Estaban creando híbridos culturales, tecnología base estadounidense, pero con corazón, cerebro y resistencia puramente mexicanos. Así nacieron leyendas del asfalto que muchos todavía recuerdan con nostalgia, como el Rambler American, el VAM Lerma o el imponente Javelin. Estos coches no eran solo máquinas de transporte, eran declaraciones de principios sobre ruedas. VAM logró algo que las multinacionales envidiaban profundamente: una conexión emocional genuina con la clase media emergente y con el gobierno. No te vendían un estatus inalcanzable de revista europea. Te vendían durabilidad y potencia real adaptada a tu realidad diaria. El conductor de un VAM sabía que su auto, muchas veces, tenía un motor más grande y robusto que su equivalente gringo. No por lujo, sino por pura necesidad funcional. Era el triunfo del ingenio local sobre la imposición global, demostrando que con menos recursos, pero con más astucia y libertad, se podía mirar a los ojos a los gigantes de la industria sin tener que bajar la cabeza. El desafío técnico al que se enfrentaba VAM parecía, en papel, un callejón sin salida impuesto por la física. El problema central era la atmósfera misma. A la altitud de la Ciudad de México y gran parte del altiplano, los motores de combustión interna perdían drásticamente eficiencia por la falta de oxígeno. Los motores de 6 cilindros en línea que AMC enviaba desde Estados Unidos, aunque fiables, se volvían anémicos y lentos al subir nuestras montañas, obligando a los conductores a forzar la máquina y reducir su vida útil. La solución fácil, la que hubieran aplicado las grandes corporaciones, habría sido simplemente vender motores V8, más caros y sedientos de gasolina, ignorando la economía del mexicano promedio. Pero VAM no podía darse ese lujo. Necesitaba potencia real en un paquete económico, y las herramientas que tenían eran limitadas. ¿Cómo lograr el torque de un 8 cilindros con la economía y el tamaño de un 6, sin tener presupuesto para diseñar un motor desde cero? Fue aquí donde ocurrió el milagro de la ingeniería mexicana, un insight brillante que nació de la escasez y el ingenio puro. Los ingenieros de VAM dejaron de mirar el manual de instrucciones gringo y empezaron a mirar las piezas con otros ojos. Se dieron cuenta de que podían manipular el ADN de los motores existentes. Tomaron el bloque del motor 258 de AMC y, mediante un proceso de reingeniería interna, modificaron el diámetro y la carrera de los pistones utilizando técnicas de fundición propias en la planta de Lerma. El resultado fue el mítico motor de 4.6 litros, conocido legendariamente como el 282. Este motor no existía en el catálogo de Estados Unidos. Era una bestia exclusiva de México, diseñada para devorar las pendientes y recuperar la potencia que la altura nos robaba. Mientras en EEUU,
Los autos se volvían más lentos por las regulaciones de emisiones. En México, VAM había creado una máquina superior a la original. Pero la audacia no se detuvo bajo el capó. A principios de los 80s, VAM detectó otro hueco imposible. El mercado pedía un auto de lujo que no fuera tan gigante como los lanchones americanos, pero tampoco tan austero como los compactos. Sin un modelo de referencia en EU, hicieron lo impensable: cortar y pegar, ingeniería de alto nivel. Tomaron el chasis del sedán, le injertaron la parte trasera de un modelo hatchback y rediseñaron los interiores para crear el VAM Lerma. Fue un automóvil 100% conceptualizado en México, un Frankenstein hermoso que funcionaba a la perfección y llenaba un nicho que nadie más había visto. Habían resuelto el problema de la dependencia tecnológica, demostrando que, con las piezas correctas y la mentalidad adecuada, México podía crear productos únicos en el mundo. Si alguna vez tuviste o viajaste en uno de estos autos, déjamelo saber en los comentarios, porque son parte de una historia que casi ha sido borrada. La caída de VAM no fue producto de la incompetencia técnica, sino de una tormenta perfecta de crisis económica y presión geopolítica que se desató a principios de los años 80. México entró en la infame década perdida, una crisis de deuda brutal que dejó al gobierno sin liquidez y debilitó su capacidad de maniobra. Al mismo tiempo, el modelo proteccionista que había permitido florecer a la industria nacional comenzó a desmoronarse bajo la presión de la nueva ideología neoliberal. Las grandes multinacionales como Ford, General Motors y Nissan, que habían tolerado a VAM como una curiosidad local molesta, empezaron a exigir el mercado completo. Ya no querían competir contra una empresa estatal que tenía ventajas fiscales y el cariño del público. Querían el pastel entero para ellos. El gobierno, asfixiado por la deuda y urgido de inversión extranjera, dejó de ver a VAM como un estandarte de soberanía y empezó a verla como un activo liquidable, una ficha de cambio sacrificable en el tablero de la reestructuración económica global. El golpe de gracia llegó desde el exterior, decidido en una sala de juntas a miles de kilómetros de la planta de Lerma, sin que ningún mexicano pudiera votar al respecto. En 1987, debido a problemas financieros globales, Renault, que poseía acciones de AMC, vendió sus operaciones en Norteamérica a Chrysler. Para los ejecutivos de Chrysler en Detroit, la ecuación era fría y simple. Querían desesperadamente la marca Jeep, que era una mina de oro, pero no tenían el más mínimo interés en mantener una marca mexicana independiente que compitiera y canibalizara las ventas de sus propios modelos Dodge y Plymouth. VAM, a pesar de tener una gama de productos exitosa y adaptada al país, se convirtió en un daño colateral de esta fusión corporativa. La decisión de cerrarla no tuvo nada que ver con la calidad de sus autos ni con la falta de compradores. Fue una sentencia de muerte firmada por pura conveniencia administrativa extranjera para eliminar a un competidor local. Lo que sucedió después fue un desmantelamiento sistemático, rápido y doloroso. El gobierno mexicano, que en otro tiempo hubiera defendido su industria, simplemente se hizo a un lado y permitió la ejecución. Chrysler tomó el control y, con una eficiencia despiadada, borró a VAM del mapa en cuestión de meses. Cerraron la producción de los modelos nacionales. Discontinuaron el legendario motor 282, ese milagro de la ingeniería mexicana, y convirtieron las orgullosas fábricas de diseño y adaptación en simples líneas de ensamblaje para sus modelos estandarizados globales, como el Spirit o el Shadow. Se perdió el know-how, se dispersaron los equipos de ingeniería y se archivaron los planos. Aquí surge el dilema moral que define esta historia. ¿Es válido sacrificar la capacidad intelectual y creativa de una nación a cambio de la promesa de modernidad y eficiencia que traen las empresas extranjeras? VAM murió no porque fallara, sino porque se volvió incómoda para el nuevo dueño del mercado. Hoy, encontrarse con un VAM Rambler o un Lerma rodando por alguna calle olvidada es mucho más que ver un auto viejo. Es toparse con un fantasma de la historia, una resistencia de metal contra el olvido. Pero el verdadero legado de VAM no reside en las láminas oxidadas ni en los motores que todavía rugen, sino en lo que representan simbólicamente. Esta empresa es la prueba irrefutable de que la narrativa de la incapacidad es una mentira absoluta. VAM demostró con hechos, y no con discursos, que la ingeniería mexicana tenía el nivel para mirar a los ojos a la tecnología extranjera,
y, en su propio terreno, superarla. Su desaparición nos dejó una cicatriz industrial y una lección amarga pero necesaria. El talento técnico y la creatividad sobran en nuestras tierras. Lo que ha faltado históricamente es la voluntad política y económica para proteger nuestras propias ideas frente a la aplanadora de los intereses foráneos. BAM no es solo una marca extinta, es un espejo de lo que podríamos ser si dejáramos de conformarnos con ser simplemente la maquila eficiente del mundo. Al final, rescatar esta historia nos obliga a cuestionar nuestro presente con una mirada crítica. Hoy celebramos con bombo y platillo cada vez que una marca extranjera decide abrir una nueva planta de ensamblaje en el país. Pero, ¿dónde está la marca propia? ¿Dónde está el BAM de la tecnología moderna, del software o de las energías limpias? La historia de vehículos automotores mexicanos no debe servir para sentir nostalgia estéril por el pasado, sino para encender la mecha de la ambición futura. Nos recuerda que la soberanía real no se pide por favor, se diseña, se construye y se defiende. Si esta historia resonó contigo y crees que México y Latinoamérica tienen el potencial para volver a ser creadores y no solo mano de obra, este es el momento de replantearnos qué estamos consumiendo y qué estamos apoyando. Porque la capacidad está ahí, dormida, esperando a que nos atrevamos nuevamente a desafiar las reglas del juego. Al cerrar este capítulo, quiero que te quedes con una idea clara que va más allá de los motores y las ruedas. La historia de BAM no es una tragedia sobre una empresa extinta. Es una lección brutal sobre autoestima nacional. Nos enseñaron a admirar ciegamente lo que viene de afuera y a dudar sistemáticamente de lo propio. Pero los hechos históricos están ahí para quien quiera verlos. Los ingenieros mexicanos resolvieron problemas que los extranjeros ignoraron. Si conocer esta historia cambió aunque sea un poco la forma en que ves nuestra capacidad para innovar y crear, entonces este video cumplió su objetivo. La historia oficial se escribe con tinta en los libros de texto, pero la historia real se mantiene viva en la memoria de quienes se niegan a olvidar. No permitas que estas narrativas se borren. Si quieres seguir descubriendo las verdades incómodas que no nos contaron en la escuela, asegúrate de estar suscrito. Nos vemos en el próximo documental.